Hola, buenas noches. Es un gusto como siempre saludarlos. Feliz comienzo de semana. Un placer que se conecten a esta hora con Zona Franca. Yo soy María Camila Orozco. Vamos a hablar esta noche del pulso que le ganó el canciller Álvaro Leiva a la doctora Marta Lucía Zamora, que fue hasta hoy la directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. El presidente Gustavo Petro terminó inclinando la balanza hacia el canciller en la pelea por la visión de cómo se debe abordar la demanda, la muy jugosa demanda de la empresa Thomas Gregg & Sons por la fallida licitación para expedir pasaportes en Colombia. La multinacional está exigiendo una multimillonaria suma de dinero al Estado colombiano como reparación después de que la Cancillería declarara desierta la licitación porque era el único proponente. Ese es el motivo de la pelea entre Zamora y Leiva, que llegó a los gritos, incluso a insinuaciones del jefe de Estado, que dijo que no permitiría en su gobierno que una institución se prestara para defender los intereses privados, negando de tajo, por supuesto, cualquier maltrato, cualquier grito o alguna seña de violencia hacia la doctora Zamora, que ha sido una de sus fieles escuderas y a quien finalmente le pidió la renuncia. En realidad, por problemas diferentes antes que ocurrieron los hechos. Y pues, es lo que se usa para no producir una afectación a la carrera personal de una persona. En realidad tengo mi distancia sobre la manera como se ha llevado la defensa de la nación en varios temas. Y quiero profundizar de otra manera en eso que se llama defender el poder público, es decir, defender el interés general de la sociedad colombiana. La pelea fue de pasillo, fue en un corredor, así se dieron en esos términos, y es por la famosa Ley 80, esa que permite que licitaciones estatales puedan ser ganadas por un único proponente, aunque el presidente Petro no le gusta y pretenda de un plumazo borrarse y pasarse la ley por la faja. En el sándwich están los funcionarios que se debaten entre seguir y respetar la ley y exponerse a que su jefe, el presidente Gustavo Petro, los despida o hacerle caso al presidente Petro y prevaricar. Esta noche vamos a hablar de eso, de si hay una extralimitación de funciones del presidente Petro y de las razones que le llevan a pedirle la renuncia a la doctora Zamora, que es una destacada petrista, una mujer muy eficiente, una mujer muy destacada en el derecho y que ya había acompañado al presidente Petro cuando fue alcalde de Bogotá. Bienvenidos. La discrepancia le costó la cabeza a la doctora Marta Zamora, que fue despedida así como van a ver ustedes por funcionarios de la agencia que dirigía y de la que sale por no alinearse con el canciller, que al parecer dijo que ante una eventual condena a Colombia, al Estado colombiano, por este pleito multimillonario, que lo notificaran en su tumba. Esta noche hemos invitado a Carlos Carrillo, que es concejal de Bogotá por el Polo Democrático Alternativo. Bienvenido, concejal, un gusto como siempre. Muchas gracias, María Camila. Un saludo muy especial para usted, para quienes nos acompañan en la mesa y para todos los televidentes de Zona Franca. Muy complacido de estar en este espacio nuevamente. El gusto es nuestro de tenerlo aquí esta noche. David Suárez es especialista en Derecho Administrativo, es docente de AFID. Esta universidad en Antioquia dirige, entre otras cosas, un departamento, un área especialista en Derecho Público. Doctor Suárez, bienvenido, un gusto saludarlo. Bienvenido a Zona Franca. María Camila, buenas noches, gracias por tu invitación y un saludo muy especial para todos nuestros televidentes. A usted por aceptar este diálogo. Está con nosotros William Reyes, es asesor de Finanzas Públicas del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Bienvenido, señor Reyes, un gusto, buenas noches. Buenas noches, María Camila, buenas noches, concejal y profesor. Buenas noches a todos los televidentes también. Gracias. Doctor Suárez, quiero comenzar con usted, que es experto en estos asuntos. ¿Tiene o no tiene la razón el presidente Gustavo Petro en la alineación, en la mirada que está haciendo de este tema con Thomas Gregg & Sons? Sí, María Camila, efectivamente considero que está equivocado el presidente. La ley 80, que es el Estatuto General de Contratación, la ley 1150, que es la reforma más importante que ha tenido esta ley en el 2007, permite que cuando hay una licitación pública se deba adjudicar, no es que se pueda, se debe adjudicar al proponente o a la propuesta más favorable. Y dice la ley 80 y la ley 1150 que propuesta más favorable es aquella que obtiene el mayor puntaje o la mayor ponderación, cuando se ponderan varios factores,
y ese primer lugar hay que respetarlo, y no importa que haya un solo proponente, no importa si durante la licitación se presentaron varios y a otros los rechazaron, o incluso no importa si desde el principio en el proceso licitatorio se presentó un solo proponente. Es decir, el Estatuto General de la Contratación permite y valida que cuando haya un solo proponente, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones, la obligación de la entidad estatal es adjudicar el contrato. ¿Esto admite algún grado de política, algún grado de inclinación política, doctor Suárez? No, ninguna. Mira, los abogados y en derecho siempre se distingue entre facultades discrecionales y facultades regladas. Te pongo un ejemplo. Facultad discrecional, la que tiene un presidente o un alcalde para nombrar libremente a sus primeros colaboradores. Es una facultad discrecional. Pero hay actividades regladas. Quizá la actividad más reglada que hay en Colombia, las actividades más regladas, es la licitación pública, la contratación estatal. En el sentido, es reglada, es porque tiene que pasar unas etapas, unas fases, cumplir con unos requisitos muy exigentes los proponentes, y por lo tanto allí no hay cabida a ningún tipo de análisis político o de conveniencia o de discrecionalidad. No puede un ministro, no puede un alcalde, no puede un gobernador, por el simple capricho o por una lectura política o por simple discrecionalidad, decir que no adjudica un contrato cuando hay un proponente. Repito, estamos bajo el supuesto de que ese proponente cumple con todas las exigencias que traen los pliegos en materia técnica, en materia financiera, en materia de endeudamiento, que su propuesta se acomode al presupuesto oficial. Entonces, no hay allí lugar a interpretación, María Camila. Concejal Carrillo. Bueno, pues yo respeto, por supuesto, lo que dice el doctor Suárez. De hecho, pues creo que, doctor Suárez, me gustaría incluso ver si trabajamos juntos en alguna acción para parar el metro de Bogotá, porque resulta que hay ocasiones en las que eso sí es discrecional, si se utiliza o no, si se aplica o no la ley 80 en Bogotá. Y pongo este ejemplo para dar un poco de contexto sobre cómo la ley 80 no es tan absoluta como se piensa. En Bogotá, un alcalde que se llamaba Enrique Peñalosa y una alcaldesa que se llama Claudia López, que afortunadamente ya se va, se dedicaron durante sus 8 años de reinado, 4 y 4, a pasarse por la faja la ley 80 de día y de noche. ¿Y cómo lo hacían? Lo hacían utilizando un vehículo que se llama la Financiera de Desarrollo Nacional, que se rige por su propio manual de contratación y que hace básicamente lo que se le da la gana. Entonces, el contrato más importante que se ha firmado en Bogotá de una obra pública, bueno, que es una concesión en la historia de la ciudad, que es el alimentador de Transmilenio, la llamada primera línea del metro de Bogotá, nunca cumplió con nada que tuviera que ver con la ley 80. Desde el principio, por ejemplo, no se abrió un concurso de méritos, ni una licitación pública, sino se hizo una invitación directa, porque se hizo a través de la Financiera de Desarrollo Nacional. ¿Qué me quiere decir usted, que no esto es se porque rige es Gustavo por Petro? Efectivamente. O sea, es que aquí es discrecional el rasero con el que muchos tratan al mandatario de turno. Nosotros insistimos e insistimos e insistimos cuando Peñalosa era alcalde, ¿dónde está la ley 80? ¿Dónde está la ley 80? ¿Por qué Peñalosa se pasa por la faja la ley 80? Y no estoy diciendo que esté bien, estoy simplemente dando un contexto. Entonces, no es tan absoluto que sí, efectivamente, yo coincido con el doctor Suárez, si se cumplen todos los requisitos de ese pliego, así sea un solo oferente, debe adjudicarse. Pero es muy importante, yo no sé ahorita si usted, María Camila, de pronto, o el doctor Suárez o alguno aquí, sepa quién está en la junta directiva de Thomas Gregg & Sons, porque eso parece ser como un camino expedito a la presidencia. Andrés Pastrana estuvo en la junta directiva de Thomas Gregg & Sons, presidente. Juan Manuel Santos, junta directiva de Thomas Gregg & Sons, presidente. Hay que ver, ojalá no esté María Fernanda Cabal por ahí porque se nos puede encaramar. Entonces, aquí estamos hablando de un monopolio real y permítame, María Camila, le recuerdo algo. Hace unos pocos meses, justamente la discusión en contra del señor canciller era que por qué le iba a adjudicar eso, y decían, algunos opositores lo decían, que cuál cambio, que dónde estaba el cambio si el canciller iba a adjudicarle a dedo una licitación a Thomas Gregg & Sons. ¿Y por qué a dedo? Porque los pliegos son unos pliegos hechos a la medida. Esto es sastrería pura. Hay una serie turca por ahí que se llama El Sastre, ¿no? Entonces, es así, eso es magia. Entonces, por ejemplo, una cosa,
en la licitación que estaba abierta, estaba hecha para que fuera Thomas Gregg Sons. Tenía que tener una planta en Bogotá, no podía tener la planta en Carmen de Apicalá, tenía que ser en Bogotá. Y pues obviamente que un contrato de esta naturaleza, de un producto tan específico como son los pasaportes, pues básicamente no va a encontrar usted, no es ir al Restrepo a ver en cuántas partes las puede imprimir. William. Entonces hay que darle contexto a eso, María Camila, porque es una empresa muy poderosa que tiene un gigantesco lobby en los sectores económicos y en los medios de comunicación. William, también. ¿tiene o no tiene razón el presidente Petro el manejo que le ha dado a este contrato con Thomas Gregg Sons, que es la que hace los pasaportes en Colombia? Yo creo que primero hay que hacer un par de claridades. Lastimosamente, todo este tema que tiene que ver con la contratación estatal se ha vuelto un tema de abogados. Yo soy abogado, pero prefiero la simplicidad en las normas y el entendimiento de temas tan sensibles y que nos afectan a todos, como por ejemplo la contratación estatal. Hay países como Chile, por ejemplo, que decidieron contratar bajo normas de derecho privado, no tienen ningún tipo de norma especial para la contratación de la administración pública. Sin embargo, en Colombia, el constituyente decidió que el diseño adecuado para el país iba a ser que tendríamos un Estatuto General de la Contratación Estatal y el ente encargado pues, de expedir ese estatuto fue el Congreso de la República. Esas normas, que son distintas a las del Código Civil, a las que rigen las relaciones entre particulares, tienen una serie de rigideces y de requisitos para poder que un contrato público se lleve a cabo. Entonces, hay dos situaciones. Hay entidades de derecho público, como puede ser, por ejemplo, un ministerio que está en la total capacidad de contratar bajo normas de derecho administrativo, o está más bien obligado a contratar por este tipo de normas de la Ley 80. Y hay otro tipo de entidades, como por ejemplo el Fondo Nacional de Vivienda en el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial, que pueden contratar bajo normas de derecho privado. Eso es una claridad fundamental, porque eso nos dice qué reglas o qué rasero tenemos que usar para evaluar. Pero para usted la discusión de aquí del presidente Petro es que hay un único oferente Allá voy. y deja la mancha grande de que aquí hay corrupción. Claro, allá voy. El tema es que el Estatuto General de la Contratación es un estatuto que hay que cumplirlo. Como lo dijo el profesor, no es a criterio del presidente o a criterio de cualquier ordenador del gasto decidir si aplica o no una regla. La decisión de aplicar la regla contenida en la Ley 80 o la norma de derecho privado obedece a la naturaleza jurídica de la entidad que contrata, no al criterio del presidente. Entonces, si estamos en el marco de una licitación que se abrió con base y con fundamento legal en la Ley 80, tiene que adjudicarse el contrato. Si una licitación como es este caso tiene un único oferente, per se, ¿estamos hablando de corrupción? No necesariamente. Pues, digamos, si hay algo de corrupción, los entes de control deberán entrar a examinar ya la minucia del contrato y los pliegos, si fue que de verdad se los hicieron a la medida de esta firma o no, pero no es per se contratación directa o ese modo de selección corrupción. Es más, le doy un dato: de los 150 y pico billones de pesos que se contrataron el año pasado a través de la Ley 80, eso es casi la tercera parte del presupuesto general de la Nación, la mayoría de esos recursos se contrató a través de modos de selección que no propiciaban la competencia por ese contrato. Doctor Suárez. Sí, María Camila, una precisión o dos precisiones para el honorable concejal. Lo que pasa es que en Colombia, lo trato de decir ahora, William, hay unas cosas que se llaman las entidades excluidas o regímenes especiales. Es decir, hay entidades en Colombia que no aplican Ley 80. Le pongo varios ejemplos. Las empresas sociales del Estado, hospitales públicos, las universidades públicas, las empresas de servicios públicos. Aquí en Medellín, EPM, a pesar de que es una entidad pública, por Ley 142 está excluida de Ley 80. Tiene sí que respetar los principios de la función administrativa y el régimen de inhabilidades e incompatibilidad. Entonces, para precisar con el honorable concejal, no todas las entidades en Colombia aplican Ley 80. Hay unas entidades que están excluidas de Ley 80 y, como decía William, algunas de ellas incluso sometidas a derecho privado. Entonces, aquí no podemos comparar de que el tema de pasaportes sea idéntico al tema que él ponía en Bogotá, porque hay veces los municipios, o en este caso el distrito, utilizan otras entidades públicas para llevar ciertos contratos de alguna manera, sí, porque están buscando pasarse la Ley 80 por la faja. Cumplir un régimen de derecho privado. Y la segunda anotación es que si bien es cierto, estas entidades están excluidas de Ley 80, tampoco es que estén bajo la
arbitrariedad o bajo el capricho del gobernante de turno, porque sigue siendo una actividad reglada. Mientras la entidad sea pública, mientras estén manejando recursos públicos y mientras estemos frente a servidores públicos, existe el control de la legalidad, el principio de legalidad, ¿sí? Sí. Y es que los servidores públicos deben de actuar conforme a una normatividad específica. Otra cosa es que hay causales de contratación directa, ¿sí? Incluso en la ley 80 hay unas causales donde las entidades pueden contratar a dedo. Cosa distinta es si en los pasaportes se da lo que dice el concejal, que yo no lo podría afirmar, eso es otro tema. Es decir, si unos pliegos de condiciones están dirigidos, si unos pliegos de condiciones no son transparentes, no son imparciales, no son neutrales, están dirigidos para que alguien se lo gane, ese es otro problema. ¿Sí? Ese es otro asunto diferente a la pregunta inicial que nos hacíamos de si se le puede adjudicar o no a un solo proponente, porque así hubiera varios proponentes, pero los pliegos están dirigidos, estamos frente a un escenario totalmente distinto. Claro, doctor Suárez, es que yo pongo este ejemplo porque ahí hay una clara intención del gobernante de turno de pasarse por la faja la ley 80, que tiene unas limitaciones. Yo coincido, William, con usted en algo, y es que no necesariamente la ley 80 es la mejor forma de contratar. Pero es lo que hay. Sí, es lo que hay, es pero eso tiene un impacto directo en la eficiencia del Estado. O sea, aquí partimos de la base de que todos los políticos son unos ladrones, ¿cierto? Entonces la gente piensa eso, el constituyente pensó eso, el Congreso piensa eso, y hay una serie de desconfianzas donde se cree que teniendo un régimen especial de contratación que tiene una serie de complejidades, entonces no se van a robar la plata. Pero resulta que desde que se inventaron la ley 80, pues incluso hay un chiste que dicen que en la costa la ley 80 no pegó, ¿no? Desde que se la inventaron, igual han buscado por todas partes la manera de pasárselo por la faja. Bueno, la ley 80 es del 90 y pico, 93, sí. 90, o sea, gracias, la corrupción 93. no ha desaparecido pegó en la Colombia. costa, pero tampoco pegó en Bogotá. No, con no el pegó en Polo ninguna Democrático parte. y con Samuel Moreno eso no pegó. No pegó en ninguna parte y no quiero, además yo me reconozco a mí mismo como costeño, María Camila, pero simplemente le digo que esto incluso termina por convertirse en un tema de chiste y de chanzas, porque la ley 80, a ver, este es uno de los países más corruptos del planeta Tierra, con o sin ley 80, pero lo que sí genera esta restricción en la contratación pública es una constante ineficiencia, demoras. El Estado colombiano es paquidérmico, ¿cierto? Se mueve muy despacio, es muy pesado y tiene un montón de filtros que surgen de la desconfianza y que en últimas tampoco han terminado por proteger los recursos públicos. Y si un mandatario quiere, se puede pasar por la faja de la ley 80. Yo ponía el ejemplo del metro porque es un contrato exageradamente grande que se entregó a la maldita sea y que además después, en algunos casos, se ponen unos filtros internacionales para que se oculte del control político nacional ese tipo de contratos tan grandes. Ahora, yo quiero insistir en una cosa, María Camila. Nosotros sí tenemos que ver cuál es el monopolio que crea Thomas Gregg & Sons, porque esto no es un capricho del presidente. No es un capricho del presidente. Estos señores de Thomas Gregg puede que hagan bien el trabajo, pero es que a mí no me digan que tiene sentido la manera en que se estructuró esa licitación en primera instancia. Hubo proponentes de Portugal, de Alemania, de Francia, de otros de Colombia, y todos presentaron quejas porque la licitación a los demás proponentes les parecía que estaba amañada. Ellos tenían que entregar, por ejemplo, muestras de pasaportes. Del pasaporte actual, ¿quién era el que lo podía entregar más fácil? Pues Thomas Gregg & Sons. Lo que le dije hace un momento, ¿dónde tenía que estar la planta de producción? ¿Dónde tenía que estar la planta de respaldo? Le daban más puntos si lo tenía en Estados Unidos. ¿Dónde lo tiene Thomas Gregg & Sons? En Estados Unidos. Entonces, es imposible no pensar que detrás de una empresa de este tamaño, con ese músculo político, porque es que Juan Manuel Santos no acepta una junta directiva de una empresa cualquiera. Noemí Sanín también creo que está en este momento en la junta directiva de Thomas Gregg & Sons. Entonces, ese poder político, sin duda lo que ha buscado es darle un monopolio de cosas públicas. Las elecciones, es importante que los televidentes sepan que esos tarjetones, como si no se pudieran imprimir en otra parte, la logística de las elecciones también es de Thomas Gregg & Sons. Entonces, pues... Sí. William, hablemos la frase del concejal es:
no es un capricho del presidente Petro, y muchos están recordando el acto de posesión, la toma de juramento del presidente jurando respetar la Constitución y la ley. ¿Usted cree que eso es un capricho, que esto es un berrinche del presidente Petro, si me permite la expresión, de pasarse por la faja la ley 80, porque es la voz del presidente Gustavo Petro? Bueno, pues, a ver, yo no le daría esa categoría a lo que hace el presidente. En principio yo trato de dar como la visión desde la academia y sobre todo lo que tiene que ver con contratación estatal y gasto público. Se lo pregunto porque esto tiene un componente, como usted ve, político, que es que sí. Juan Manuel Santos está, que es que Pastrana es afín a Tomás Greganzón. Entonces, por eso le pregunto, porque hay, por supuesto, un componente ideológico muy grande aquí. Por supuesto, el presidente ganó las elecciones y él las ganó con un paradigma político y una plataforma que tenía unos objetivos y unas propuestas claras que querían implementar. Si el presidente decide de manera unilateral echar para atrás toda esta licitación, dejarla desierta con las consecuencias jurídicas que eso implica, a mí, más allá de categorizar el tema como un capricho o no del presidente, me gusta es pensar en las consecuencias, porque nadie o ningún funcionario público parece tomarse en serio el riesgo para las finanzas públicas que la tiene... La doctora Zamora sí, y mire le costó el puesto. Que tiene la litigiosidad de este tipo de asuntos, porque es que mientras que el Estado va perdiendo demandas cuantiosas, la de Thomas & Gregg son creo que 120 mil millones de pesos, es una cantidad considerable de recursos que son públicos y que el principal interés del presidente de la República debería ser salvaguardarlos. En una eventual derrota de estas acciones legales que está emprendiendo la empresa, pues la deuda a cargo del Estado sería completamente alta, y le cuento algo. Estos litigios acumulados por el Estado a lo largo del tiempo son tan complicados de gestionar, esas deudas, y tan caras de pagar, que el gobierno nacional, desde hace 4 años con la expedición del Plan Nacional de Desarrollo de Duque, viene emitiendo bonos de deuda pública para pagar las deudas productos de litigios judiciales. O sea, nos estamos endeudando, emitiendo bonos de deuda pública para pagar otra deuda por lo costosa que son estas deudas judiciales producto de este tipo de pleitos. Doctor Suárez, quiero preguntarle justamente por eso. Hubo al parecer una frase del canciller hablando de esto, de la diferencia con la doctora Zamora, sobre una eventual condena, una eventual responsabilidad del Estado colombiano, porque Thomas Gregg está reclamando una indemnización porque se declaró desierta la licitación. Y el canciller al parecer dijo, pues que me cobren en la tumba, porque cuando eso salga yo ya no estaré por estos lados. ¿Usted qué tiene que decir al respecto frente a esa frase, si fue que la dijo el canciller? Sí, María Camila, antes quería dar un comentario sobre lo que decía el honorable concejal. Yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Una es si en el caso de los pasaportes, que yo no conozco el detalle, se considera que ocurrió lo que dice el honorable concejal, es decir, que los pliegos de condiciones estaban dirigidos, que los pliegos de condiciones tienen irregularidades, pues la solución era declarar desierta la licitación basado en eso, en que no había transparencia, en que no había reglas claras. Pero otra cosa muy distinta es derivar de ese caso de los pasaportes la instrucción general que da el presidente de que en adelante no se le pueda adjudicar ningún contrato de ley 80 cuando exista un solo proponente. O sea, son dos cosas distintas. O sea, no se puede dejar de adjudicar un contrato por el hecho de que sea un solo proponente. Cosa distinta es si hay un proponente, pero adicionalmente demostramos que los pliegos de condiciones tienen reglas no transparentes, no imparciales y que están dirigidas a favorecer a un proponente. Eso hay que diferenciar. Frente a la pregunta, María Camila, y muy de la mano de lo que decía William, mire, desafortunadamente yo esa frase ya la había escuchado hace años. Hace años le ha escuchado uno a alcaldes y gobernadores que, teniendo claro que tienen un caso perdido con un contratista, o un caso de cuando el municipio, el departamento, un ministerio o el Estado hace un daño a una persona y se acercan a hacer una conciliación, he escuchado varias veces que dicen, no, que me demanden. Es una demanda más, y como esos procesos en Colombia, un proceso contractual en Colombia, María Camila, puede durar unos 10, 12, hay veces que duran hasta 14 años. Entonces, muchos alcaldes dicen, o gobernadores o ministros, es que cuando salga esa condena dentro de unos años, yo ya no estoy aquí. Entonces, yo no voy a afectar el presupuesto mío,
yo no voy a afectar el presupuesto de este periodo en el que yo estoy, esa platica la puedo invertir en otras cosas que ponerme a pagarle a un contratista o a un proponente o a un ciudadano cuando se le causa algún daño. Entonces, estas declaraciones del canciller, de ser reales, de ser ciertas, a mí no me consta, pero de ser ciertas son desafortunadas. Primero porque por su investidura, porque es que no es cualquier persona, es el ministro de Relaciones Exteriores, es un canciller, que no le queda bien decir que nos demanden que cuando salga la condena, pues yo ya ni vivo estaré. También hay que cuestionar mucho, María Camila, el tema de si fue agresivo o si fue altisonante con la doctora Zamora, no solo por el hecho del respeto que debe existir entre las personas, entre los servidores públicos, sino por el hecho de ser una mujer. Yo creo que en Colombia estamos en una lucha todos, yo me incluyo, estamos aprendiendo todos los días, pero que hay que respetar a las mujeres y que hay ciertos tratos que no tenemos por qué darle a una mujer. Entonces, decir que al Estado no importa que lo demanden porque después vendrán las condenas, eso me parece bastante irresponsable por parte del ministro, porque claro, como no es su patrimonio en principio, es el patrimonio del Estado, y el patrimonio de él estaría en juego desde el día de mañana con una acción que se llama la acción de repetición, pero como él mismo dice, la sentencia saldrá dentro de 10, 12 años. Si condenaran al Estado y le iniciaran una acción de repetición al canciller, pues serían otros 4 o 5 años, es decir, estamos hablando de 16, 17 años, y como él mismo dice, pues no queremos, obviamente, ojalá durara mucho el doctor Leiva, yo ya no voy a estar vivo, dice el mismo doctor Leiva, pero creo que esa no es la respuesta adecuada para un canciller, ni para ningún servidor público, María Camila. Ningún servidor público se puede expresar así. Y para eso es que existe la conciliación. El canciller Leiva es un para eso hombre es que ya mayor. Las conciliaciones para llegar a arreglos. Es un hombre tal vez de 80, 81 años. Concejal Sí. Carrillo, sobre la frase, si fue que la dijo el canciller Leiva. Pues, María Camila, yo creo que nosotros no podemos hablar en un espacio como este que ven millones de personas sobre una frase que quizás dijo, quizás no. Yo escuché Pero con mucha que aquí atención. estamos frente a la palabra de la doctora Zamora No, y la del pero- canciller Leiva. pero yo porque escuché con mucha atención a la doctora Petro Zamora. dice no hubo gritos y la doctora Zamora dice sí, me sentí agredida. La doctora Zamora dice, sí, me sentí agredida, pero en ningún momento repite esa frase a la que usted hace referencia. Yo escuché esta mañana en la radio con mucha atención a la doctora Zamora, que además me parece es una excelente funcionaria y lamento que sea parte del gobierno. Yo no tengo ninguna duda sobre su integridad, ni más faltaba. Pero esa frase sobre la que estamos opinando, en ningún momento la doctora Zamora dice que el canciller la pronunció, que además pues, me parece una frase, pues sí, equivocada, pero además de equivocada, pues imagínese usted sentirse tan cerca de la muerte, ¿no? A mí me parece que tiene algo de macabro hay algo de macabro dentro de esa misma frase, pero yo no voy a opinar sobre algo que es hipotético. Sobre lo que sí puedo opinar es sobre lo que pasó cuando Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá. Vea, esta es la hora en que los funcionarios de esa alcaldía todavía están embargados. Y son embargos de millones de dólares. O sea, un funcionario de la alcaldía de Petro va a sacar una tarjeta en Codensa y no se la dan, porque están reportados hasta el fin de sus días. ¿Por qué? Porque hubo una persecución política en contra del presidente Gustavo Petro cuando era alcalde, y es una persecución política que desde muchos sectores continúa. Entonces, hace un momento William decía que hay que emitir bonos de deuda para pagar la deuda. ¿Y quiénes fueron los que perdieron esos pleitos? ¿El petrismo? Pues no, lo perdió Duque, lo perdió Santos, lo perdió Uribe, lo perdió Pastrana, lo perdió... O sea, aquí hay una larga tradición, incluso de contratistas que lo que buscan es ganarse la demanda para ganar la plata sin ni siquiera hacer nada. O sea, hay gente que vive de demandar el Estado. Y eso pues también hay que tenerlo en cuenta, creo yo, en estas circunstancias. No es un debate, en mi opinión, que se pueda dar en unos términos tan planos. Ahora, si efectivamente el señor canciller tuvo un exceso de, pues, digamos, de emotividad... Algo pasó porque el canciller pensaba distinto y esa licitación iba saliendo adelante hasta que el presidente Petro se opuso diciendo que en su gobierno no había licitaciones. Y yo estoy de acuerdo con el presidente. Yo estoy de acuerdo con el presidente. Pero estamos de acuerdo en que algo cambió, algo pasó con el canciller Leiva. Yo creo que algo pudo haber pasado con la transición. Vea, estos tránsitos de un gobierno a otro, sobre todo cuando el péndulo va de una manera tan fuerte como es lo de pasar de un gobierno uribista a un gobierno progresista, son muy difíciles en cuanto a quienes están ocupando efectivamente los cargos en el Estado. Esta es la hora
en que una gran cantidad de funcionarios, ni siquiera de carrera, sino contratistas del gobierno pasado, siguen ahí. También hay unos casos excepcionales, María Camila, como el señor Jaime Duzán, que pone en un altísimo cargo de Colpensiones a una cuota de Daniel Palacios, el exministro del Interior del uribismo, porque esos casos también se dan. Pero sigue habiendo mucha gente que venía del gobierno anterior. Esa transición no es inmediata, mientras que los tiempos de este contrato eran muy apretados. Y una cosa que es muy importante decir sobre este contrato de Thomas Gregg & Sons es que parte de las quejas de los otros proponentes, porque es que aquí si queda un solo proponente no es porque no hayan otras personas interesadas en el mundo. Imagínese usted el negociazo que es esto. Estamos hablando de 600.000 millones de pesos. Estaba el Grupo Cadena, estaban los portugueses, estaban los alemanes desde su filial en México, etcétera, y todos se van saliendo simplemente porque ven que es una licitación que está hecha a dedo. Entonces, y los tiempos, pues 58 días para presentar una oferta de estas, pues es un tiempo que no se ajusta sobre el canciller. Yo quiero mencionar algo antes, qué pena, María Camila, y es que el espíritu general de la contratación pública es la multiplicidad de oferentes, porque se tratan de recursos públicos, ¿cierto? Entonces, la idea central de todo esto es que el Estado reciba la mejor calidad de bienes y servicios al menor costo. Que sea bueno, bonito y barato. Sí, al menor costo. Funciona ese adagio. Exacto. Entonces, para eso lo ideal es promover la competencia por ese mercado, que es el mercado de la contratación pública estatal, ¿cierto? Las cifras y la implementación del Estatuto General de Contratación dicen que principalmente con recursos públicos se está contratando una gran cantidad de todos los contratos que cargan, por ejemplo, en SECOP, a través de modos de selección que no promueven la competencia, es decir, selecciones directas como los contratos de prestación de servicio, etcétera, etcétera. Si el presidente de verdad tiene una intención real de cambiar esta realidad y de promover la competencia y la transparencia por este mercado, lo que debería estar haciendo, en lugar de intentar cambiar las reglas de juego de un plumazo, es presentarle al Congreso de la República un proyecto de ley serio de reforma estructural a la Ley 80, porque entre otras cosas, desde el 93 para acá se le han hecho 1001 reformas a ese Estatuto General de Contratación, y todas tienen el apellido de anticorrupción, pero de anticorrupción nada. Entonces, si esa es la intención, yo creo que lo correcto sería evaluar el estado actual de la contratación pública y presentar una reforma estructural que promueva la competencia en ese sector. La doctora Zamora William es una gran jurista, es una gran abogada, fue fiscal general de la Nación encargada, ha sido una mujer que ha acompañado al presidente Petro en muchos de sus pasos por cargos públicos. Si usted tuviera que hoy dar un ganador de esta batalla, digo batalla porque la guerra todavía falta mucho para la guerra, ¿sí? Para la batalla final, ¿quién es el ganador de esta batalla? Bueno, yo diría que el contratista va a quedar muy bien parado. Entiendo que si la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado presenta ese arreglo en esa conciliación, es porque el estudio que hicieron le dan una alta probabilidad de victoria de ese litigio al contratista, que es Thomas Gregg. Entonces yo creo que en principio el gran ganador va a ser el contratista, y me atrevería a decir que los perdedores somos todos los colombianos que pagamos toda esa plata con nuestros impuestos. Bueno, esperemos, eso muy seguramente va a terminar en una responsabilidad para el Estado colombiano de Thomas Gregg & Sons, que está reclamando una reparación como consecuencia de la declaratoria de desierta de esa licitación que hizo y diseñó increíblemente y paradójicamente la Cancillería del señor Álvaro Leiva. El Álvaro Leiva, que entre otras cosas saca por decisión del presidente Gustavo Petro a Thomas Gregg de la licitación y termina por otra vía dándole el contrato porque no hay quien supla la demanda de pasaportes en Colombia. Desde su cuenta de X, el presidente Petro dio más razones del por qué se opone a la idea de un único proponente en la contratación estatal. Dice el presidente: he ordenado que se abra un proceso licitatorio amplio y sin fórmula que lleve a un solo proponente predeterminado. Las licitaciones de un solo proponente no van en la administración. Si alguien gana, que sea por competencia, en esa administración no hay derechos heredados. Hacemos una pausa, estamos en Zona Franca, ya volvemos.
Estamos de regreso esta noche de lunes en Zona Franca hablando de Ley 80 de contratación estatal por cuenta de ese multimillonario contrato entre el Estado colombiano y Thomas Gregg & Sons para la expedición de pasaportes en Colombia, que es el motivo de la discordia, la razón por la que el presidente Petro terminó pidiéndole la renuncia a Marta Lucía Zamora, que fue hasta hoy la directora de la Defensa Jurídica del Estado. Una renuncia que se da en medio de acusaciones de maltrato, de gritos y de violencia del canciller hacia ella, y que el presidente Petro no menciona en ninguno, o por lo menos de sus discursos conocidos desde Dubái. Cuando él aparece y cuando me interpela, ni siquiera el saludo ni nada, sino lo primero que me dijo es: yo tengo que hablar con usted. ¿Sí? ¿Usted por qué está diciendo que yo estoy haciendo cosas ilegales? Porque yo jamás. Le dije: canciller, yo estoy cumpliendo con mi trabajo. Al comité presenté un estudio y le dije, y forma parte del análisis y del acta y de todo lo que se hizo el viernes. Doctor Suárez, usted que es profesor, que dicta clases sobre estos temas constantemente, ¿qué le recomendaría o qué haría usted si estuviera en la posición de un funcionario público? Porque están aquí en medio del sándwich los funcionarios que no saben si acatar la Ley 80 o la ley del presidente Petro, que es la palabra del presidente Gustavo Petro. Sí, desafortunadamente para los funcionarios, al menos los del orden nacional, porque yo creo que esa instrucción del presidente Petro obviamente no aplica ni para alcaldes, ni para gobernadores, ni para entes territoriales, pero hablemos a nivel nacional. En el caso de los ministros o de gerentes de entidades descentralizadas, van a tener un dilema, porque de un lado está la instrucción, yo lo he dicho, es un anuncio público que hace el presidente, ni siquiera un decreto, porque uno podría discutir académicamente, María Camila, académicamente uno podría decir, bueno, sale un decreto del presidente diciendo que una de las causales para declarar desierta una licitación es que exista un solo proponente. Saldrían abogados a decir que los actos administrativos se presumen válidos, que gozan de la presunción de validez, que ese acto administrativo hay que cumplirlo, que hay que aplicarlo mientras la jurisdicción de lo contencioso no lo anule. Entonces diríamos que allí los funcionarios tendrían como un bastoncito de qué pegarse, es decir, vea, hay un decreto del presidente, a mí me vincula, se presume válido, en Colombia hay una presunción de que los actos administrativos se presumen válidos. Pero estamos frente a un anuncio, incluso el presidente fuera del territorio, pues no le va a quitar competencia por eso, ni más faltaba, sino que me parece pues hasta inapropiado, estando fuera del país, existiendo un ministro con funciones delegatarios de algunas de las funciones del presidente. El presidente hace un anuncio público, no sabemos si lo hizo en una entrevista, lo hace a través de un trino, bueno, no faltará el abogado que diga que ahí hay un acto administrativo y abogados ahí para todo dirán que ese tweet o ese post del presidente hace las veces de una decisión administrativa del presidente, pero a mí me parece que como funcionario público, o sea, si yo fuera asesor de un funcionario público, de un ministro, le diría, vea, aquí hay dos alternativas. La primera, correr un alto riesgo, o sea, si usted deja de adjudicar un contrato porque hay un solo proponente, usted está corriendo un alto riesgo disciplinario, fiscal y penal. Si usted lo quiere correr y usted está de acuerdo con el presidente Petro, allá usted, pero tiene ese alto riesgo. Lo otro es, usted debe hablar con el presidente, usted debe decirle, a mí me parece que debo respetar la ley, el ordenamiento jurídico, lo decía muy bien ahora William, hay que reformarla. La ley 80 tiene demasiadas reformas, mire, la ley 80 ha tenido más de 9 reformas, hemos sacado estatutos anticorrupción, lamentablemente ninguno ha servido. Sí, siempre hemos sacado leyes y leyes. Yo siempre he dicho que el estatuto contractual nuestro es como un arbolito de Navidad. ¿Sí? Cada que sale una ley le cuelgan alguna cosita a las normas de contratación y lo han convertido en un estatuto anticorrupción que no ha servido de nada. William ahora decía, si el presidente quiere introducir eso, de que el único proponente sea una causal desierta, se requiere una ley del Congreso. Bueno, se requiere reformar la ley 80 y la ley 1150. Para contestar tu pregunta concretamente, si yo fuera asesor de un ministro o de un gerente, yo le diría, con mucho respeto por el presidente Petro, yo creo que usted debe adjudicar ese contrato. Obviamente va a tener un grave riesgo, y es que al otro día le pidan la renuncia. Pero desde el punto de vista jurídico, considero que la instrucción del presidente es ilegal, es contraria a derecho, está excediendo sus competencias porque está reemplazando al legislador. Concejal Carrillo, hablemos de ese sándwich entre los funcionarios públicos que se debaten entre eso, entre acatar las órdenes del presidente Petro
y no ser despedidos, o incumplir la ley 100, la ley 80, discúlpeme, y prevaricar? Pues yo diría, María Camila, que eso no se debe plantear en nombre propio del presidente Petro, porque es algo que sucede todo el tiempo por el diseño mismo del Estado. Hoy vemos cómo en la empresa de pero hoy renovación estamos urbana, hablando de la orden del presidente Bogotá, a la claro, luz de este contrato de pero pasaportes. le doy unos ejemplos que suceden en el mundo al mismo tiempo. En Bogotá, en la empresa de renovación urbana, hay funcionarios que están renunciando porque no quieren firmarle a Claudia López la adjudicación esa que quiere dejar amarrada ya en los lotes de la LO. El director del IDU pues está haciendo, le toca firmar el chicharronzazo de la séptima, del Transmilenio por la séptima, y pues ¿quién le va a decir que no a Claudia López, que está en plena carrera presidencial? Entonces estas presiones de parte de quien tiene el poder con los funcionarios pues son pan de cada día. Ahora, yo no voy a defender aquí el hecho de que el presidente quiera pasarse por la faja la ley 80, porque no estoy de acuerdo con eso. Creo que aquí estamos de acuerdo los tres en una cosa, y es que hay que reformar ese Estatuto General de Contratación. Ese modo de contratar no está sirviendo, no está cumpliendo los propósitos de controlar la corrupción. Vea, cuando hay este tipo de licitaciones de a uno, o incluso cuando no hay licitaciones de a uno, sino que son muy pocos los proponentes, los riesgos de colusión son sumamente altos. Y usted los ve todo el tiempo. Entonces, van dos, ¿cierto? Se ponen de acuerdo y después el que queda de segundo termina siendo el interventor, o uno es el contratista y después el otro es interventor, y después se rotan, y esto lo vemos a lo largo y ancho del territorio nacional. Entonces, pues más allá que hablar de ese sándwich en el que usted plantea que están los funcionarios, yo creo que aquí también hay un compromiso de los funcionarios con defender un proyecto de cambio como es el del presidente. Yo escuchaba algo que me parecía, pues dentro de todo esto que dicen, que dijo el canciller, decir que él era el que cuidaba al presidente. Yo creo que el presidente necesita estar rodeado de gente que realmente crea en su proyecto político. Eso es muy importante. Y yo siento que muchas de las personas, aquí hay una realidad. Nosotros no ganamos las elecciones de manera abultada. Nosotros no ganamos las elecciones del legislativo. Nosotros llegamos al poder a veces incluso por descuido de la fatalidad. Pero una cosa es creer en el proyecto político, ¿no? Y otra violar la ley. No. Yo de ninguna manera estoy de Petro acuerdo con que se viole la ley. A lo que voy es a que el presidente sí debe estar rodeado de personas que legítimamente crean en su proyecto político, porque el Estado es muy grande y uno siente que sí hay un montón de personas en unos escenarios de enorme poder que no necesariamente creen en el proyecto político del presidente. William, ¿qué recomendación, bueno, si usted fuera funcionario, qué haría? O en lo contrario, ¿qué recomendación le da a los funcionarios que hoy están diciendo, hombre, ¿qué hago? No, yo creo que ahí sí adhiero 100% a la posición del profesor. Es decir, las reglas están escritas, son para cumplirlas, los funcionarios públicos solamente pueden hacer lo que les permite la ley. Es distinto a cualquier ciudadano de a pie que podría hacer cualquier cosa siempre y cuando no esté prohibida. En el caso de los funcionarios públicos funciona al contrario, ellos solamente pueden hacer lo que está arreglado y lo que les permite la ley. Entonces, en estos casos yo creo que el supuesto normativo que establece la ley 80 en su artículo 24, si no estoy mal, es muy concreto y deberían adjudicar esta licitación. Ahora, en caso de que la decisión sea definitivamente no se adjudica, como parece que va siendo la cosa, yo sí haría un llamado a que, si esa es la opinión, pues que por lo menos los funcionarios que están a cargo de solucionar esa disputa con el contratista se tomen verdaderamente el trabajo de hacerlo al menor costo posible, porque estamos hablando, insisto, de recursos públicos. Estamos en Zona Franca, estamos hablando de la decisión del presidente Gustavo Petro que lleva o provoca la salida de Marta Lucía Zamora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, ella que ha sido una fiel petrista, una escudera importante del presidente Gustavo Petro y que llegó allí justamente para cuidar los intereses de la nación, y eso es lo que dice ella en diferentes comunicaciones a través de su cuenta en X. En una de ellas dice que valora que ha valorado con sumo cuidado cada caso y en cumplimiento de su función está trabajando en la prevención
prevención del daño antijurídico. La última comunicación de la doctora Zamora es revelando que el viernes, hacia la 1:06 de la tarde, le pidieron la renuncia, se la reiteraron hacia las 5 de la tarde y que ella dijo que no va a tolerar ningún cuestionamiento a su trabajo, que es de fondo en lo que hay una mancha, una sombra, porque el presidente Petro dice que en su gobierno, que en su administración no permite que ninguna entidad se ponga al servicio de intereses de privados. Hacemos una pausa, estamos en Zona Franca, ya volvemos. Estamos de regreso esta noche en Zona Franca. Gracias por seguir conectados, por acompañarnos esta noche hablando un poquito de un tema técnico, pero trascendental, profundo, en decisiones que se toman frente a los pasaportes, porque lo que está en juego es si hay o no continuidad de la empresa Thomas Gregg & Sons, que de momento, por cuenta de esa suspensión de la licitación, está haciendo todavía los pasaportes. Concejal Carrillo, su reflexión para despedirnos, su conclusión sobre la discusión de hoy. Bueno, yo quiero hacer dejar una cosa muy clara, y es que si el canciller efectivamente maltrató a la doctora Zamora, debe disculparse. No debe haber ningún tipo de tolerancia dentro del gobierno y mucho menos dentro del alto gobierno con este tipo de comportamientos. Estas diferencias se deben arreglar de una manera profesional y dentro del clima que debe darse en un gobierno como el nuestro. Pero yo sí quiero insistir en que en Colombia no están permitidos los monopolios y que lo que ha venido pasando con esta poderosísima firma Thomas Gregg & Sons es, por donde usted lo mire, un monopolio, no solamente con los pasaportes, sino con las cédulas de extranjería, con todo tipo de papeles de seguridad, los tarjetones, la logística. Entonces sí creo que es importante que se tenga multiplicidad de oferentes, sobre todo en contratos de este tamaño. Doctor Suárez, su conclusión para despedirnos. Mire, María Camila, yo quedo muy preocupado por lo siguiente, porque es que no es la primera vez. Ya el año pasado, el presidente Petro, de la mano de la ministra del Trabajo y del director de la Función Pública, intentaron, por vía más grave todavía, María Camila, por vía circular o directiva, prohibir los contratos de prestación de servicios profesionales. Una cosa es que se abuse de la figura. Todos sabemos que hoy en día hay nóminas paralelas, que se abusa de esa figura del contrato de prestación de servicios, pero otra cosa es que el presidente o algunos de sus funcionarios trataron de decir que solo hasta el mes de marzo o abril podía haber contratos de prestación de servicios y hasta por 4 meses, ¿verdad? Pasándose la ley. 2, intentó pasarse la ley también cuando intentó rebajar las tarifas sin tener en cuenta la Comisión de Energía y Gas, la CREG. Luego dictó un decreto que hoy está suspendido por el Consejo de Estado, reasumiendo las funciones de la CREG para intentar intervenir las tarifas. Y aquí ya estamos frente a un tercer elemento, frente a un tercer caso, donde da una instrucción absolutamente contraria a la ley de que no se adjudiquen contratos si hay un único proponente. Y llevamos apenas 15 meses de gobierno. Entonces yo creo que aquí, más allá de lo académico, más allá de lo jurídico, de lo legal, es que se viene observando que el presidente Petro viene dando ciertas instrucciones, ciertos anuncios que van en contravía del derecho, del ordenamiento jurídico y del Estado de Derecho. Después, cuando esas normas o esas leyes van a la Corte Constitucional o al Consejo de Estado, como ha pasado recientemente, y el Consejo de Estado le suspende o le anula, o la Corte Constitucional le declara inexequible, entonces el gobierno sale a decir que es que las Cortes no lo están dejando gobernar, porque los altos organismos judiciales no quieren que el gobierno le vaya bien. Cuando de antemano se les advierte que están cometiendo irregularidad. No vamos muy lejos, la reforma a la salud, que tiene que ser una ley estatutaria, la están tramitando por ley ordinaria. Vamos a ver, María Camila, en unos meses, si esa ley sale aprobada, muy posiblemente la Corte Constitucional la declara inexequible por no haberla tramitado como ley estatutaria. Entonces vamos a estar en un círculo vicioso, perdiendo tiempo, y otro tema que me preocupa es el mensaje a los contratistas. Hoy los contratistas deben de estar muy preocupados. O sea, el mensaje que se da a los inversionistas, a los contratistas del Estado es, bueno, entonces de aquí en adelante, ¿qué? Las licitaciones públicas, entonces van a tener esa nueva regla. Entonces esa es la preocupación que me queda a mí de este tema. Esa es la famosa seguridad jurídica. William, su conclusión. Bueno, el Estado es el mayor comprador de bienes y servicios en el país. Entonces yo creo que un tema como la forma en la que el Estado adquiere esos bienes y servicios es un tema serio y que no puede ser tratado, digamos, como con estas ligerezas. Entonces, en ese orden de ideas, yo sí quiero como
enfatizar mi posición, y es que si el presidente verdaderamente quiere promover la competencia por el mercado de la contratación pública en el país, acuda al Congreso, presente un proyecto de ley como corresponde y modifiquemos el Estatuto General de Contratación. Yo siento que este es un debate que el país está en mora de dar, así como en otros temas, por ejemplo, en materia presupuestaria también hay muchas rigideces en los presupuestos públicos. La contratación pública también está sobrediagnosticada y hay mucho material y mucho diagnóstico sobre todos sus problemas. Entonces yo creo que llegó el momento de dar una discusión seria de frente al país para reformar esta Ley 80. William, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ti, María Camila. William Reyes, asesor de Finanzas Públicas del Observatorio de la Universidad Javeriana esta noche en Zona Franca, y el concejal Carlos Carrillo, concejal del Polo Democrático Alternativo en Bogotá. Concejal, un gusto como siempre. Muchísimas gracias, William. Le tengo la ponente para ese proyecto de reforma de la Ley 80. Perfecto. Katy Jubinao. Hagámoslo. La representante Jubinao, que está ahora en aparente oposición muy clara al gobierno del presidente Petro. Profesor David Suárez, gracias por su tiempo, por su generosidad con los televidentes de Zona Franca. A usted, María Camila, por la invitación, a William y al honorable concejal por la altura del debate. Llegamos al final de Zona Franca esta noche en el debate muy interesante alrededor de la Ley 80, de las órdenes que está dando vía Twitter el presidente Gustavo Petro sobre las contrataciones. Está muy grande, muy jugosa entre el Estado y Thomas Gregan Sons para la expedición de pasaportes. Hay en la mitad un pleito por una indemnización luego de que se declarara desierta, que es lo que le cobra la cabeza a la doctora Marta Lucía Zamora, que venía advirtiendo el riesgo de que la nación sea condenada. El presidente toma partido, inclina su balanza en favor del doctor Álvaro Leiva, que es el canciller de Colombia. Por suerte existe pesos y contrapesos en Colombia. Aquí la Corte Constitucional, que ya le ha dicho al presidente Gustavo Petro que hay cosas que no son por discreción del primer mandatario. Llegamos al final, como siempre, gracias. Queden con la programación habitual. A continuación, Más Allá. Que descansen.